Buenas tardes para todos y para todas. Como decía Anthony, la idea de esta charla es que ustedes puedan coger de la misma los elementos que consideren ustedes pertinentes para poder replicar la problemática socioambiental que puede traer a nuestros territorios la imposición de proyectos mineros a cielo abierto, como el caso de La Colosa. Es decir, ustedes pueden coger toda esa información, cambiar la primera diapositiva y hacer como si fuera de ustedes toda la información que allí esté contenida. ¿Qué es lo único que estamos pidiendo? Pues que tengamos la capacidad de soportar de manera técnica, científica y argumentativa todo lo que planteamos, porque lo que hemos demostrado hasta el momento es que esta lucha tiene mucho argumento, mucha fuerza para realmente movilizar y generar mucha conciencia ambiental. El título fundamentalmente es Minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro. Pero antes de entrar como a la descripción de lo que significa este tipo de emprendimientos, quiero hacer un recuento rápido de lo que es la Constitución Política del 91. Ustedes recuerdan que para esa época, cuando se edifica esta Constitución, que es la Carta Magna, es la bitácora a seguir por parte de todos los colombianos, cuando se dio esta Constitución tuvo un reconocimiento a nivel internacional muy fuerte. La mayoría de países del mundo la reconocían como una de las primeras constituciones ecológicas del mundo. Un poco porque en ella había más de cerca de 40 o hay más de cerca de 40 artículos que hacen referencia, por ejemplo, a la protección del ambiente o al derecho colectivo que tenemos como sociedad de gozar de un ambiente sano. Esta constitución es la que permite, por ejemplo, que en el año 93 se genere por primera vez en Colombia el Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente, que después con la época de Álvaro Uribe se transformó en Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Rápidamente, para que ustedes conozcan cómo con el tiempo lo que ha venido sucediendo es que en lugar de fortalecer, ¿sí?, de darle más fuerza, más competencia, más capacidades a toda la institucionalidad colombiana que tiene que ver con la protección de los bienes comunes, entendido el ambiente y otros más, lo que han venido desarrollando los diversos gobiernos es un desmantelamiento de la misma. Dense en cuenta, por ejemplo, que en el año de 1994 existía el decreto 1753, en donde era obligatorio que cualquier empresa minera debía sacar licencia ambiental tanto para la fase de exploración como la fase de explotación. Y eso es algo supremamente lógico, eso está en el sentido común. Cuando una empresa de esta llega a nuestro territorio, va a generar unos impactos ambientales, ¿sí?, que pueden estar en la dimensión económica, social, cultural, etc. ¿Sí?, económica y demás. Entonces, esto existía, pero dense en cuenta cómo más adelante, solamente un ejemplo, con el decreto 1728 del 2002 y el 1220 del 2005, lo que hace el gobierno en su época es quitarle esa exigencia a las multinacionales, razón por la cual hoy en día ya no es obligatorio que para las actividades de exploración las multinacionales o las empresas mineras deban sacar licencia ambiental. Es un contrasentido, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viendo todo el tiempo es que se desmantela nuestra legislación ambiental para favorecer la presencia de esas empresas extractivas. Hoy en día, ustedes conocen que ya hay un decreto que se llama el decreto navideño, en donde las multinacionales pueden solicitar licencias ambientales express, ¿sí? En 3 meses ya el gobierno está casi que en la obligación de entregarles licencias ambientales a estas multinacionales con el pretexto de que hay que garantizar la inversión extranjera o la seguridad de inversión. Y eso es lo que ha venido sucediendo todo el tiempo. Desvertebran la Constitución, nos quitan la posibilidad de fortalecer nuestras normas para favorecer intereses particulares. Y es lo que de manera concreta ha venido sucediendo actualmente en nuestro país. Ahora vamos a entrar en lo que nosotros hemos como denominado rápidamente como una descripción, ¿sí?,
muy sucinta de algunos tipos de minería que existen o han existido en algunos territorios, incluso en el territorio tolimense. Ustedes conocen, por ejemplo, que anteriormente se hacía una minería de socavón, en donde el oro que se extraía fundamentalmente en estos proyectos era un oro macroscópico. Cuando uno dice macro es grande, visible a los humanos, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que se seguían las vetas y fácilmente se podían extraer varias decenas de mineral por tonelada de roca o el material, digamos, procesado. Aquí hay una imagen, ustedes recuerdan el accidente chileno de los 33 mineros que quedaron sepultados después, gracias a Dios los liberaron. Aquí está la mina San José. Ten en cuenta también el impacto que puede generar este tipo de proyectos mineros. Si ustedes comienzan a calcular la distancia de la apertura de la mina, ¿sí? De la bocamina hasta donde está llegando la extracción del material, se dan cuenta que ya han bajado 800 metros, ¿sí? Y aquí están de manera de barras un poco diagramadas las vetas de oro, que es lo que están extrayendo en esta mina fundamentalmente. Un largo de galería que tiene cerca de 9 kilómetros. Y finalmente lo que uno puede ver ahí es que hay unos impactos porque normalmente no lo vemos, pero todos sabemos que hay un agua subterránea, ¿cierto? Y esa agua subterránea es producto de todo ese ciclado hidrológico que hay cuando llueve o cuando las nubes están pasando por esas montañas. Eso permite que se filtre esa agua y esté alimentando esos acuíferos que se encuentran en esta zona. El otro tipo de minería que conocemos tradicionalmente es la minería aluvial, y el oro que se trae normalmente también en estos proyectos es un oro macroscópico. Ustedes conocen al barquero tradicional, al de la batea, que por puro movimiento físico lo que está haciendo es extraer un oro que hay presente en los sitios de explotación. Estos proyectos también tienen unos impactos significativos. Aquí tenemos, por ejemplo, una paladraga. Recuerden ustedes que en el Tolima, en la década del 90, hubo un proyecto que se llamó la Paladraga de Atac, que lograron detener las comunidades arroceras junto con las comunidades campesinas del sur y también las comunidades indígenas. Porque lo traigo a colación porque muchas veces nos dicen que contra estos proyectos pareciera que no hay nada que hacer, que como que todo está declarado y lo único que podríamos hacer es resignarnos y aceptar las cosas tal como vienen, y yo creo que eso no es cierto. Aquí hemos demostrado de manera concreta que esos emprendimientos se pueden detener y favorecer fundamentalmente el interés colectivo. La que se iba a montar en Ataco con la Paladraga era una barcaza de estas por una polea que iba a mover fácilmente cerca de 120 cucharas. Cada cuchara de esas podía tener cerca de 1.20 metros para remover todo el sedimento que se encontraba en el río, o el lodo, o el vento, que uno llama normalmente, y procesarlo directamente para extraerlo con mercurio. Menos mal que eso no se dejó implementar en ese territorio, porque o si no estaríamos padeciendo las consecuencias de algunos departamentos como Antioquia, en donde hay unas contaminaciones significativas, ¿sí?, de mercurio y otros químicos más. Aquí hay unas retroexcavadoras, les cuenta también cómo han afectado, por ejemplo, el río Dago, ¿sí?, y cómo vienen afectando fundamentalmente nuestras fuentes hídricas, específicamente nuestros ríos. Eso también hay que rechazarlo. A nosotros muchas veces nos dicen que parece que estamos solamente atacando el tema de la monopol, y nosotros decimos claramente que no, que así como rechazamos este tipo de minería en alta montaña, obviamente también rechazamos este tipo de minería que se hace sobre los lechos de nuestros ríos, bajo la premisa de que el agua es el elemento sagrado, el agua es vida, y como tal deberíamos hacer hasta lo imposible para garantizar que esté disponible no solamente para los seres humanos, sino para todas las especies vivientes del planeta que la necesitan para poder, digamos, un poco continuar sus ciclos de vida. Decíamos entonces un poco para diferenciar cosas, ¿no? Minería de socavón, minería aluvial, donde el oro que se trae es un oro visible a los humanos, ¿no?, un oro macroscópico. Y esta es la propuesta de la minería a cielo abierto que trae la locomotora minera, tanto el gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez como el actual,
de Juan Manuel Blanco, que se llama Minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro, en donde el oro que se extrae, a diferencia de lo anterior, no es visible a los humanos. ¿Sí? Es un oro que se encuentra casi que uno podría decir metafóricamente en la genética de la roca, está diluido, ¿sí? Está presente con otros minerales más, y la única forma de extraerlo es usando grandes cantidades de agua y cianuro, porque el cianuro, que es un veneno, es el que lo lixivia. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo que hay en promedio, y ustedes lo pueden consultar directamente con los estudios que ha hecho la multinacional, en promedio la Colota, las montañas de Cajamarca tienen cerca de 1 gramo de oro por 1 tonelada de roca. Es decir, estamos hablando de partes por millón. 1 gramo entre 1 millón de gramos de otros materiales. En conclusión, lo que uno puede aseverar rápidamente es que nuestras montañas van a desaparecer por completo. O sea, no hay forma de que ese oro se vaya a extraer sin que las montañas no desaparezcan. Una caricatura de unas revistas bolivianas, un poco que tratan de ejemplificar el proceso. Estamos hablando entonces de un oro diseminado, de un oro invisible, y aquí vamos a contar rápidamente en qué consisten las 2 etapas más importantes de un proyecto minero. La primera etapa es la de exploración, que es la etapa actual en la que se encuentra el proyecto de la Colota. Y la segunda, la de explotación, que es cuando ya se saca el material y se puede, digamos, comercializar directamente. En esta etapa, ¿qué están haciendo? Aquí tenemos al municipio de Cajamarca. Ustedes se pueden dar cuenta que la multinacional ha implementado sobre esas montañas unos campamentos que fácilmente pueden albergar a cerca de 1000 trabajadores. Lo que eran caminos de herradura ya son carreteras por completo. Ellos dicen que en esas actividades no se generan impactos ambientales, lo cual es absolutamente falso. Que ustedes se dan cuenta que hay una mancha de bosque que tuvo que ser cortada por la carretera. Eso indiscutiblemente va a afectar la dinámica ecosistémica de las especies faunísticas presentes en esos sitios. O la sola presencia de 1000 personas va a ahuyentar la fauna que hay, ¿sí?, alrededor de esos proyectos. Es una cosa elemental. Sin embargo, ellos dicen que no pasa absolutamente nada, y nosotros lo que tenemos que hacer es precisar en cada momento, ¿sí?, las mentiras que ellos están comunicando. Pero indiscutiblemente los impactos de esas etapas no son comparables con lo que podría pasar si somos incapaces de detener la imposición del proyecto minero de la Colota. En esta etapa lo que hace la multinacional es implementar unas plataformas de perforación que básicamente son taladros de grande dimensión, son taladros huecos con una punta de diamante que lo que hacen es perforar la roca. Entonces cuando la perforan, ¿sí?, en varias dimensiones sacan estos núcleos de roca. Entonces, estos núcleos de roca son los que ellos almacenan y llevan a sus distintos laboratorios para determinar la variedad de minerales que hay presentes en el sitio, saber cómo se está moviendo, digamos, la presencia del oro sobre todo esa roca, y después poder diseñar toda la fase de explotación con la geometría del proyecto, la dimensión del mismo, y también calcular cuánta agua, cuántos cianuros, cuántos explosivos tendrán que usar en sus emprendimientos. Entonces, esto es lo que hace. Esas perforaciones se hacen en diferentes direcciones, no solamente una perforación, sino que se hacen. Ustedes conocen un erizo, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que el erizo, en lugar de estar por las esquinitas para arriba, está hacia abajo, hacia la tierra. Es decir, nuestra roca la han perforado de muchas maneras, en muchas direcciones, y eso ya ha afectado también, por ejemplo, algunos acuíferos que hay sobre la zona. Anglogol decía incluso al comienzo que en los sitios no había acuíferos, y lo que nos reporta a nosotros un ex trabajador de ellos es que reventaron un acuífero y no lo pudieron tapar. Y aquí la forma como lo tapan, aquí por ejemplo estamos viendo que esta plataforma fue perforada a 440.15 metros, pero hay perforaciones que pueden llegar a 1.200 metros de profundidad dentro de la roca. Entonces cuando se encontraron con el acuífero tenía tanta presión, un acuífero saltante, que les tocó conducirlo, ¿sí?, colocarle una tubería y llevarlo
hacia una quebrada colindante porque no se pudo tapar como sucedió en estas otras plataformas. Pero esto es lo que están haciendo constantemente, estudiando, ¿sí?, cuánto oro, cómo se mueve el oro sobre ese territorio. Y ahorita lo que voy a narrar es en qué consistiría ese proyecto si de verdad los que estamos acá no somos capaces de detenerlo. Nosotros creemos que hoy en día ese proyecto se puede detener, que la conciencia ambiental del Tolima se ha incrementado tanto que hoy en día este movimiento ambiental se ha vuelto un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que está un poco poniendo a pensar a nuestros gobernantes, porque el grado de ilegitimidad y la aberración es tan grande que ellos ya no pueden ocultar. Como el oro se encuentra en la roca madre, lo primero que hay que hacer es la raza del bosque, ¿sí?, acabar para siempre con toda la flora, la fauna y los microorganismos que hay en los sitios de explotación. Entonces hace una deforestación completa. Después, ustedes saben que el suelo tiene tres horizontes. Horizonte A, que es casi que la capa orgánica, una franjita negra que conocemos como la capa verde del suelo, que es aquella primera, ¿sí?, donde está la materia orgánica, pero de ahí para abajo siguen otros horizontes, fundamentalmente el horizonte B y el C, hasta llegar a la roca madre. Aquí en la roca madre es donde está el oro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar todo lo que está de aquí para arriba, ¿sí? Y para eso usan maquinaria de gran dimensión. Después de que la roca se encuentra expuesta a la maquinaria, se comienza a perforar y comienzan a darse cuenta de la maquinaria que emplean. Aquí usan operarios, ¿sí?, para que entendamos un poco la dimensión de estos emprendimientos. Entonces la roca se perfora, se aplican los explosivos y después se hacen las detonaciones, las explosiones, y comenzamos a devorar por completo nuestras montañas. Toda la roca que está saliendo de aquí se va a orientar a dos sitios. Hay una roca que no contiene oro. Entonces, la roca que no contiene oro la van a llevar hacia una zona cercana a Cajamarca. Y aquí estamos un poco también cogiendo la misma información de AngloGold para identificar cuáles pueden ser los impactos y cómo puede ser el proceso. Entonces aquí tenemos inicialmente, eso dice, todo lo que diga tomado de agua, haga el AngloGold Ashanti. Entonces aquí nos está mostrando que el cráter inicialmente está proyectado, un cráter con un área de cerca de 3 kilómetros, y aquí al lado hay una mancha café, un valle, ¿sí?, que demuestra que la roca que no contiene el oro la van a depositar a este lado, ¿sí? Como no tiene oro y no es de interés, pues lo dejan en un lado cercano, eso no lo pueden llevar tan lejos. Y todas las quebradas, los ríos que nacen por ahí, pues van a perder por completo o van a entrar en contacto con todo este material que puede generar drenaje ácido de mina, como lo vamos a explicar más adelante. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de unas minas en Estados Unidos, ¿sí?, en donde nos damos cuenta que ya no hay que bajar la montaña, queda completamente plana. La roca que contiene el oro sufre un proceso en donde esa roca se puede transportar por unas bandas, unas pequeñas volquetas como estas, para llevarla a unos molinos. Y lo que se hace es moler la roca, ¿sí?, convertirla casi que en un talco, una harina de roca. Y se muele para después llevarla a un proceso que se llama la lixiviación, que es rociar toda esa roca pulverizada con grandes cantidades de agua y cianuro, porque el cianuro es el químico, es el veneno que genera una reacción química y me atrapa el oro para después poder extraerlo. Hay dos formas de lixiviar. Normalmente, nosotros estuvimos en Perú visitando una mina que es de Anacocha y allá vimos este proceso. Se llaman los pads de lixiviación. ¿Qué hacen en Perú? Ubican una zona plana, con la zona plana extienden unos plásticos que ellos llaman geomembranas, ¿sí?, pero es un plástico. Sobre el plástico comienzan a apilar, ¿sí?, toda la roca pulverizada. Y por la parte superior de esas montañas artificiales de roca pulverizada comienzan a colocar un sistema de riego para permanentemente estar aplicando la solución de agua y cianuro. El otro tipo
es tener unos grandes tanques en donde se mete, ¿sí?, la roca pulverizada y se entra en contacto con la solución cianurada y todo el tiempo se está moviendo, ¿sí? Aquí tenemos imágenes. Como la idea es que podamos replicarle también eso a cualquier persona, muchacho de colegio, amigo del barrio y demás, la mejor forma de explicar qué es la lixiviación se la cogimos también a una empresa minera, específicamente a Yanacocha, la que tiene el proyecto en Cajamarca, Perú. Y ellos nos muestran que lixiviar es como cuando uno hace tinto en una cafetera. Uno inicialmente tiene el tinto, el café, el agua está en sus tres estados fundamentales, es insabora, inolora e incolora, ¿cierto? Se calienta, se evapora, el vapor toca esa tapa, se condensa y cuando baja el agua, ¿sí?, comienza a generar unas reacciones químicas en donde el agua atrapa, ¿sí?, se lleva todos los químicos que le dan sabor, color y olor. ¿Sí? Eso es lixiviar. Y en minería sucede algo similar, ¿sí? Tenemos la montaña artificial, esa es la montaña de roca pulverizada que contiene el oro. Por la parte superior la vamos a lavar, ¿sí?, o la van a regar con grandes cantidades de agua mezclada con cianuro cal y otros químicos más, y lo que hace la solución, lo que hace fundamentalmente el cianuro, es que cuando baja y encuentra el oro, genera una reacción química en donde lo atrapa y lo lleva en solución a unas piscinas de lixiviación. ¿Entendieron qué es lixiviar? Listo. Después de que el oro se encuentra en solución, aquí hay agua, cianuro, y el cianuro atrapado oro, puede atrapar cobre, atrapa también mercurio, ¿sí? Después de que está acá, pues se entra a su última etapa, y es separar el oro de esa solución. Entonces, existe un proceso que se llama Merrill-Crowe, en donde lo que hacen es que al agua le quitan todos los sedimentos, ¿sí?, la clarifican, le quitan el oxígeno, después aplican talco de zinc para generar una reacción química en donde el cianuro suelta el oro, lo sueltan, ¿sí?, se une con el zinc, el oro se precipita, sacan todo el agua y finalmente el oro lo llevan, ¿sí?, a fundición, y aquí lo están fundiendo a más de 1600 grados centígrados. Lo otro que usa a veces es unos filtros de carbono activado por debajo de la solución, y ese carbono activado lo que hace es atrapar el oro. Esas son las formas finales de extraer, ¿sí?, de procesar el oro. ¿Quedó entendido? ¿O hay alguna pregunta de pronto para... ¿Señora? Fundamentalmente en minería hay dos etapas, ¿sí?, ya dijimos, ¿no es cierto? Exploración y explotación. La primera, con estas plataformas de perforación, perforar la roca, sacar núcleos de roca que se llevan a los laboratorios para determinar minerales presentes y hacer todo el diseño de la fase de explotación. ¿Listo? Como el oro está presente en el subsuelo, ¿qué se hace? Tal la rata del bosque, se acaba para siempre en los sitios de explotación con flora, fauna, microorganismos y demás, ¿sí? Después se quita el suelo, se perfora la roca, se explota, se hacen todas las observaciones, y la roca que contiene el oro es la que se lleva el proceso que hablábamos ahorita, que es el de la lixiviación, y en la última etapa es ya un poco la metalurgia, que es la de extraer por completo el oro. ¿Entendido? ¿Sí? Accidentes, ¿sí? Todo el tiempo están ocurriendo accidentes en estos emprendimientos, ¿sí? El año pasado ocurrió un accidente gravísimo en Canadá, y decimos que grave en Canadá porque Canadá es un país, entre comillas, del primer mundo, en donde la normatividad ambiental es muy exigente, ¿sí? Y tenían un dique de colas, ¿sí?, con todo ese material sobrante, que no lo expliqué ahorita, y lo que hizo ese dique de colas fue reventarse, ¿sí? Y cuando se revienta, salió, hagan de cuenta ustedes, de una represa que puede tener fácilmente 15, 20, 30 hectáreas, ¿sí? Y esa represa tiene una piscina gigante, se revienta y todo ese material, ¿sí?, cianurado contaminó unos lagos prístinos en Canadá, ¿sí? Y se ha declarado como el peor accidente de ese país. Pero eso ocurre constantemente en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que no es tan visible porque lo que sucede, por ejemplo, en el Congo
lo que sucede muchas veces en Argentina, en Perú, en Chile, lo que nos puede suceder a los colombianos, pues no genera tanta atención porque lamentablemente no somos un país, entre comillas, del primer mundo. ¿Sí? Entonces, casi que nosotros somos como que unos ciudadanos de otra categoría, parece que fuéramos de menor importancia que ellos, y un poco así nos tratan, digamos, internacionalmente, y es justamente lo que hay que cambiar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que hay un detalle específico de algunos accidentes mineros que se presentan de manera permanente en estos emprendimientos y que nadie puede asegurar que no van a ocurrir. Pero me quiero volver a explicar una cosa que es supremamente importante. Cuando usted hace el tinto, ¿sí? El agua atrapó todos los químicos que le dan sabor, color y olor, nos quedó un bagazo, ¿no es cierto? En la minería también queda, digamos, una escoria. ¿Sí? Usted con el tinto ya sabemos que se puede compostar, o sea, lo podemos usar y meter en una dinámica, digamos, orgánica para producir un abono y demás. ¿Sí? Pero en minería, si a usted a 1 millón de gramos, que tiene una tonelada, le saca uno, nos van a quedar 999.000 gramos de otros materiales que quedan como desechos altamente contaminantes y para siempre en nuestros territorios. ¿Sí? Para siempre. Eso no se los van a llevar para ningún lado. ¿Sí? Eso fue justamente lo que evitó la consulta popular de Piedras, porque era sobre ese municipio del Tolima en donde querían montar la planta de metalurgia y el dique de cola. Ya lo vamos a ver más adelante. Uno de los primeros impactos, ¿cuál es? En donde hay montañas, ya nos vamos a ver. ¿Qué impacto es eso? Un impacto en el paisaje. ¿Sí? Ya no vamos a tener montañas verdes, sino que vamos a poder mirar casi que hacia el otro lado de la montaña y vamos a tener cráteres, tajos, ¿sí? A cielo abierto. Ya hay algunas personas que dicen que eso no es a cielo abierto, sino a infierno abierto. En promedio, una cantera de esas, un open pit, como se llaman, puede tener 1 kilómetro de diámetro, en promedio. Imagínense, porque la realidad paisajística de esos emprendimientos en todo el mundo es idéntica. ¿Sí? Asturias, España, Berkeley, Estados Unidos, se den cuenta cómo queda. Y se acuerdan ahorita de la represa que les dije, que se llama el dique de colas, en donde depositamos todas las escorias, se den cuenta. Aquí está el open pit. Aquí también hubo un open pit que se llenó de agua y aquí está el dique de cola o el tranque o el relave. ¿Sí? Aquí queda depositado todo lo que no es oro y nos va a quedar para siempre en estos sitios y los inundan, los llenan completamente de agua para evitar que se generen reacciones químicas que produzcan metales pesados o drenajes ácidos de mina y demás. Por eso todo el tiempo ese tipo de diques está casi que ahogado, está casi que inundado por completo, porque ustedes conocen que el oxígeno en la atmósfera es de ¿cuánto? Aquí ya hay estudiantes de la universidad, ¿no es cierto? Es del 21%, ¿sí? El que está en la atmósfera. Y el que encuentra en el agua puede estar alrededor del 10-12%. Entonces eso varía. Y cuando hay menos oxígeno, pues hay menor reacción química que no forma esos químicos altamente contaminantes que las empresas no tienen que medir. Pero miren la imagen, estamos viendo Berkeley de Estados Unidos, den en cuenta en dónde está el pueblo. ¿Sí? Casi que están devorando por completo el pueblo. Y eso mismo sucede en el Tolima. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la mina de Cemex, en Payandé, ¿sí? Al ladito de Ibagué. ¿Sí? Ahí ya están proponiendo desplazar el casco urbano de Payandé, moverlo unos metros hacia abajo, hacia el casco urbano de San Luis o hacia la vía de San Juan, porque debajo del casco urbano de Payandé hay una caliza que es de un interés para esta multinacional. ¿Sí? Y todo el tiempo ya el open pit, ya el tajo está en algunos lugares a cerca de 100 metros de distancia, cuando la ley no permite eso. Pero eso es lo que sucede en la realidad, que tenemos unos dispositivos políticos, normativos, que no están